Then, now, forever. Together. Estamos en Toronto, Ontario, Canadá, en el Scotiabank Arena, completamente lleno y todo vendido esta noche para Money in the Bank. The goal is always to be the best, make it to the top. But tell me, do you have what it takes to get there? From putting in the 100,000 to infinite hours, missing the meals and them showers, planting the seeds for the mission to blossom in the flowers. Only concern was every obstacle getting devoured, setting goals, never selling souls. Drew McIntyre es el señor dinero en el banco. Fuerza bruta versus valentía. Sami Zayn defiende el campeonato intercontinental contra Bron Breakker. Con toda Canadá apoyándolo. Patada Geluba. ¡Que alguien traiga los malditos paramédicos! ¡Es Tiffy Time! La señorita Dinero en el banco. El siguiente es un combate de relevos australianos. Esto va a ser una guerra total. El luchador canadiense Kevin Owens, la víbora Randy Orton y el campeón indiscutible de WWE y la pesadilla estadounidense Cody Rhodes se enfrentan al cruel y dominante linaje. Esto es una pelea, esto es una batalla. Esto va a ser feo y brutal y personal. ¡Oh, mi Dios! ¡El árbitro ha caído! ¡Rompiendo la maldita mesa! ¡RKO! Jacob Fatu se deshace de Cody, el punzón samoano. El linaje dominante. Seth Freaking Rollins lucha para recuperar el campeonato mundial pesado del hombre al mando del día del juicio, Damian Priest. Tienen que entrar aquí y terminar este combate lo más rápido posible. El señor Dinero en el banco va a hacer efectivo el contrato. Solo la segunda vez en la historia en que un canjeo se convierte en una triple amenaza. McIntyre choca contra un lazo. ¿Qué demonios? ¡Oh, mi Dios! ¡Ese sí es Punk! Punk con una silla de acero está destrozando a McIntyre. CM Punk ha perjudicado a Drew McIntyre una vez más. Rollins es un daño colateral en todo esto. Dicen por ahí algo que mientras más dinero, más problemas, algo por el estilo. ¿Será eso lo que le está pasando a Drew McIntyre? Pacata, fuacata y a tu kitty familia. Bienvenidos a WWE en español. Soy Jerry Soto y que money in the bank por el que acabamos de pasar. Estuvo electrizante sin duda. El universo WWE lo sigue sintiendo, emanó desde Toronto, Canadá, y la verdad es que estuvo espectacular. ¿Y qué no pasó? Bueno, hay que hablar, por ejemplo, de cierta visita inesperada. John Cena llegó a Money in the Bank y con noticias
con noticias. John Cena nos deja saber que se retira de WWE. Pero vamos a parar la lagrimita por ahora, vamos a ponerlo de esta manera. Nos dejó saber que tiene una gira de despedida en el 2025. Me muero de ansias por ver todo lo que va a pasar en todo este camino, en la despedida, en el retiro de John Cena del cuadrilátero en WWE. Pero no podemos adelantarnos al 2025 así como así, porque hay mucho pasando en el 2024 y Money in the Bank ciertamente nos dejó muchísimo de lo que hablar. La noche en la que vimos a cierto individuo tomar el maletín, convertirse en el señor dinero en el banco, en Drew McIntyre, y luego vimos a un CM Punk arruinarle todo a Drew McIntyre. No solo hizo que perdiera ese canjeo del contrato de Money in the Bank, sino que no ganara el título, y esto también tiene un daño colateral en cierto individuo cuyo nombre es Seth Rollins, que por un acuerdo entre caballeros con el campeón de WWE Mundial Pesado, Damian Priest, no puede volver a retar por el título mientras Priest sea campeón. Ahora, la cosa con Drew McIntyre no se detuvo con, este ataque sorpresa de CM Punk, sino que Drew McIntyre estaba tan rabioso que en el post-show, en el programa al final de Money in the Bank, donde se analiza toda la acción de la noche, Drew McIntyre llegó despotricando, gritándole a todo el mundo, no escuchaba razón y le puso las manos encima a personas a quienes no debió ponerle las manos encima y terminó multado, terminó suspendido de manera indefinida. Ahora, CM Punk llegó entonces a Monday Night Raw y de todas las personas del mundo, CM Punk es el que quería que se levantara esa suspensión. ¿Por qué? Porque él quiere ponerle las manos encima a Drew McIntyre. El haberle costado el título, eso no es suficiente. Ahora, ¿quién salía a hablar con CM Punk? No Drew McIntyre. Drew McIntyre estaba suspendido. Pero el daño colateral, el hombre que las pagó también, Seth freaking Rollins, tenía mucho que decir. Cosas, lo que yo no puedo entender, lo que yo no puedo entender de ninguna manera y no puedo comprender es por qué tú decidiste hacer la única cosa, esa cosa que yo te dije que no hicieras cuando te presentaste aquí otra vez. ¿Por qué metiste tu nariz en mis asuntos? Tus asuntos. Así es, el título mundial es mi asunto. Déjame explicártelo, como que parece que tú vienes aquí buscando claridad. Yo no me metí en tus asuntos. Yo estaba manejando los míos. Claro, sí, claro, por supuesto. Esto es personal conmigo. Me gustaría pensar que quizás ser esposo y papá de Drew entenderías. Sí, no se siente bien, no es así, ni siquiera estoy tratando de ser respetuoso. Hay un hombre corriendo por ahí con un brazalete con los nombres de mi esposa y mi perro. Quizás no signifique nada para ti, quizás es algo de 50 centavos que se vende por ahí, pero es mucho más. Yo voy a tener también mi pedazo si es necesario, pero... Muy bien, lo veo y lo escucho a la gente, sí. No tengo problema contigo. Yo salí y es personal. Estaba manejando mis asuntos y si de alguna manera te perjudiqué a ti, si tú no puedes ser campeón mundial o cual sea tu sueño, el que sea, sí, sueño de aire, sí, estoy tratando de disculparme aquí. Presta atención. Muy bien. Legítimamente. ¡Oh! ¡Vamos, escúpelo! Yo sé que disculparte no es tu fuerte. Lo siento, me disculpo. No quise perjudicar nada para ti. Estoy un poco cegado de la ira en este momento. Estoy enfocado solamente. Espero que tú también lo hagas. Yo metí la pata y lo siento. Pero porque eres tú, ni siquiera puedo estar tan arrepentido. ¿No es así?
Tú siempre tienes una excusa, ¿no es así? Siempre tengo una respuesta. Ah, una respuesta, claro. Tú siempre tienes algo. Creo que tienen un término para eso. Se llama gaslighting. Convencer a la gente de cosas que no son verdad. Tú nunca en tu vida te has disculpado sinceramente por nada, porque nada es culpa tuya nunca, ¿no es así? Tú eres tan inteligente. Ay, lo tienes todo descifrado. Tú eres un tipo así, con tus trucos, el maestro de la propaganda. Pero, hombre, tienes que ser el tipo más tonto, el inteligente más tonto que haya conocido en toda mi vida. Vamos, tienes casi todo descifrado, excepto por esa cosa, esa única cosa que realmente te convertiría en el héroe que tú crees que eres. Tú no has descifrado que el mundo no da vueltas alrededor de CM Punk. Así que mira, tú puedes ser un egoísta bastardo en cualquier otro lugar, tú puedes quemar los puentes para no poder regresar en cualquier otro lugar. Eso te lo dejo pasar porque yo estoy por encima de ti. Y no solo estoy hablando de los tacones que tengo puestos. Yo estaba dispuesto a dejar que ese egoísmo pasara, se fuera por el lado hasta el sábado. Porque si no fuera por ti, yo estaría en pie aquí ahora mismo, campeón mundial pesado. Y por ahora, yo estoy alejado completamente de ese título. No tengo oportunidad alguna. Pero no es solo un sueño, tal vez para ti, pero no lo es para mí. Para mí, ser campeón mundial pesado es la cosa más importante en esta industria. Tú me quitaste esto, así que es mi momento para quitarte algo a ti. Tú quieres desquitarte de Drew McIntyre con tantas ganas que no te importan los daños colaterales. Pues adivina qué, eso no va a pasar mientras yo esté observando. Yo puedo golpearte ahora mismo a lo fácil, pero yo sé que tu cuerpo frágil no está al 100%. Pero te prometo esto. Cuando tú tengas el alta médica, tú ni siquiera vas a poder decir el nombre Drew McIntyre antes de que yo te rompa el brazo y te deje de vuelta en el estante. Las acciones tienen consecuencias. El gerente general de Raw, Adam Pearce, le ha dado una orden directa a CM Punk de que se quede en su casa el próximo lunes. Pero el culto a la personalidad CM Punk no es famoso por necesariamente seguir direcciones que le den. Independientemente, parece que McIntyre va a sentarse a hablar con el gerente general. ¿Y cómo va a lucir esta conversación? Si es que se puede dar una conversación civil. Bueno, eso está en manos del guerrero escocés. Yo no me quiero perder este próximo lunes, Monday Night Raw. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Let's move on. Hey, what's up? Oye, ¿qué tal? Estoy aquí para hablar. ¿Tienes un minuto? Yeah. Sí, Guys, muchachos, go ahead and handle your business. vayan, encárguense de sus asuntos, yo me encargo de esto. You know, Sabes, it's better to be lucky than good. es mejor ser afortunado que estar bien. Saturday you were Y el very sábado lucky, tú fuiste muy afortunado, but you were also very pero good. también fuiste muy bueno. Most importantly, Y lo más importante, you kept your word. mantuviste tu palabra. The boys didn't get involved. Los muchachos no se Since you kept your involucraron. word, I'm gonna Como keep my mantuviste word. tu palabra, voy a mantener la mía. I won't come for that title. No regresaré As long por as ese you título got it. mientras tú lo tengas. But as good as you were Pero on tan Saturday, bueno como tú fuiste el sábado, if you want to keep that thing, si quieres mantener eso, you got to be better. debes ser aún mejor.
de lo que fuiste el sábado. I did keep my word. Yo sí, mantuve I mi know you're gonna palabra. keep yours. Y yo sé que tú vas a mantener la But I still tuya. got a lot to prove. Pero yo todavía So tengo that mucho whole que gentleman's probar agreement, para you can que... throw it out the window. ¿Sabes qué? Ese acuerdo When I'm entre done with caballeros lo Gunther, puedes lanzar por la ventana. you want Cuando a yo shot? termine con Gunther, I'll go to war with you. si You tú just name the quieres una place. oportunidad, yo voy a la guerra contigo. Solo tienes que nombrar el lugar. Así como así. No me extraña de Damian Priest para nada. Yeah, where you at? Sí, ¿dónde estás? Con Money in the Bank ahora en el espejo retrovisor, Damian Priest ahora tiene que poner toda su atención en su próximo reto. Y qué gran reto, podría ser el más grande de su carrera, porque el 3 de agosto el general del ring busca destronar al campeón para ir de rey del ring a campeón mundial, rey general en SummerSlam. Pero antes de llegar ahí, claro está, Priest tendrá la oportunidad de medirse un poco ante la competencia, porque el campeón mundial pesado se verá cara a cara con el general del ring, Gunther. El camino a SummerSlam se enciende más y más este próximo lunes en Monday Night Raw. Familia, Damian Priest ciertamente tiene las manos llenas. Aquí salen problemas por todas partes, pero otra superestrella que está lidiando con muchos problemas a la vez, y porque tal vez es uno, pero es gigantesco, es Chad Gable. Bueno, tiene varios problemas, pero el más grande es que los Wyatt Six, estos perversos Wyatt Six, se han enfocado en él. De alguna manera lo han estado acosando desde que lo atacaron hace algunas semanas. Y esta semana Chad Gable se veía en el ring en un combate contra Main Event Jey Uso. Y un combate que perdió en parte porque apareció esa persona, parte de los Wyatt Six, y el humo, y trajo un nuevo VHS, un nuevo video. Y Tell me more about your Cuéntame family. más sobre tu familia. My family. Mi familia. I took those. Yo acogí No a one aquellos que nadie quería. The discarded. Los descartados, The forgotten. los olvidados. I gave them. Les di a purpose. un propósito. Gave them. They're so happy Están tan contentos that you de que remembered te them. acordaras de ellos. Because being a glutton for Porque ser punishment un glotón de doesn't make castigo abandonment no hace que el hurt any abandono less. duela menos. forsaken, Desamparados, solos, begging for mercy, suplicando as the clemencia buzzards como el circle. círculo del buitre. There's been loss, Ha habido pérdidas, too much. demasiadas, But grief pero el is the dolor del price we duelo pay es el precio que pagamos for love. por el amor. But now Pero ahora we must set the debemos captives liberar free, a los cautivos so they need para que no master. necesiten amo. Do you think ¿Tú crees que yo? ¿Crees que yo? ¿Tú crees do you que? think we ¿Crees que estamos are sick? enfermos? Sí. Yes, I do. Lo creo.
and sick entonces enfermos is what we'll be. es lo que seremos. Pierce! Pierce, Pierce! Pierce, Where have you been? I've been looking all over ¿dónde the video. estabas? Te he estado buscando todo el tiempo. Me estás evitando. Tengo preguntas para ti. ¿Viste ese video? Te lo estoy diciendo, están hablando de mí. Claramente es un hombre inteligente. Lo que no está claro es que tú no estás haciendo tu trabajo al respecto. La seguridad tampoco. Chuck, escucha, cálmate. He redoblado la seguridad 2 veces en el mes y hay una investigación. Pero si vienen por ti, ¿te has preguntado por qué será? Oh, qué maravilloso, Pierce. Todo tengo que investigarlo por mi cuenta como siempre hago. ¿Sabes qué? Yo me voy a encargar de esto a mi manera. Y sabes que cuando lo haga voy a esperar una disculpa sincera de tu parte y todos los demás en los vestidores. Está bien. ¿Y sabes qué? Después del mos que he tenido, necesito un poco de vacaciones. Estoy cansado. ¡Feliz lunes! ¿Qué? México. ¡Prepárate! WWE Super Show regresa a Ciudad de México y Monterrey este julio. No te pierdas las consecuencias de Money in the Bank. Ve a tus superestrellas favoritas, incluyendo al LA Knight, Rey Misterio, la pesadilla americana Cody Rhodes. El sábado 13 de julio en Ciudad de México y el domingo 14 de julio en Monterrey. Los boletos ya están a la venta. Tan bien como estás en el juego ahora mismo, creo que deberíamos trabajar en más movidas para ¿Qué? prepararnos. Ni siquiera quería hacer equipo contigo. ¿Qué te hace pensar que vamos a hacer movidas de equipo? Ambos sabemos que quieres esto tanto como yo. Lo único que yo quiero es vencer a mi padre. Bueno, para Eso es lo nada. que quise decir, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿De qué hablas? Yo creo que te ayudaría. Yo estoy relajado. Relaja. No, estoy estás bien. tenso. Estoy Quiero bien. ayudarte a relajarte. Necesitamos crear movidas cuerpo a cuerpo. Muy bien, perfecto. Yo estoy bien. ¿Ves? Esto es todo lo que... Muy bien. En realidad no se siente tan mal. Se siente te lo bien, en dije. realidad. Vamos a hacer esto antes de tus combates. Tú vas a ver, te va a ayudar. Uf, estás tan tenso. Hay mucha tensión aquí. Oye, eso está cool. Que te sientas mejor, papido. Oh, yo ni siquiera quiero saber qué demonios fue eso. Mira, hombre, después de todo este tiempo, ¿qué está pasando contigo? Debiste haberlo terminado, no es tan difícil. Bueno, yo no sé, me parece que esto está duro para él. Sí. Solamente quiero vencer a mi papá. No, I'm starting No, to eres que tú yo como estoy mi sonando papá. Como tu papá. No, estoy sonando como que tú estás peor semana tras semana. Está bien, yo pensé que lo iba a arreglar y lo voy a finalizar. Lo terminaré. Yo pensé que lo había hecho, pero no lo he hecho todavía. Lo voy a hacer. Ay, ese muchacho va a aprender algo acerca de consecuencias, ¿eh? Consecuencias. Oye, de todas formas, tú querías decirnos algo. Dilo. Ah, sí. Hombre, I'm gonna keep it to myself. Dom's gonna find out on his own anyway. Familia, el integrante más joven de The Judgment Day, Dirty el Bigotes Dom, o algo por el estilo, parece no poder sacudirse, por así decirlo, a Liv Morgan. Hay que dársela, Liv Morgan no lo ha hecho para nada fácil, desde la llave para su hotel hasta robarle el chaleco. Liv Morgan, en su gira de venganza, ha estado en una gira de conquista por Dirty Dominic Mysterio. Y esto la llevó a una gira de disculpas porque buscaba hacerle una especie de regalo a Dirty Dom. Y el regalo es que consiguió un combate de relevos mixtos en el que ella, Liv Morgan, haría equipo con Dirty Dominic Mysterio para enfrentarse a su papá, o bueno, para nada papá, como dice Dirty Dom, Rey Mysterio, y Zelina Vega. Regalazo, ¿no? Y para colmo, para llegar a este combate, claro, hacía falta estirar, había que soltarse un poco, y la manera en que Liv Morgan decidía hacer este tipo de cosas con Dominic era, bueno, pongámoslo así, Damian Priest y el resto del día del juicio miraban con cara de
2 más 2 son 4, ¿no? Bueno, el punto de todo esto es que el combate se daba porque el propio gerente general, Adam Pearce, dijo, este combate va, punto, y se acabó. Liv lo pidió, tu padre estuvo de acuerdo, Selena también. ¿Cuál es el problema? ¿Sería que el combate iría de acuerdo al plan? Vamos a ver. Creo que las féminas han quedado fuera de control y fuera del combate. Sin embargo, ¿Pero qué? para que se descuide. Como para que se Dominic ha hecho descuide. por Liv, pues ahora... Ahí está, donde más duele. Dominic. Piénsalo bien. Y el señor árbitro, bien, gracias, preocupado Mira. por la silla y ahora... Piénsalo bien, yo creo que te conviene, Liv. 1, 2. No y ha puede ser. ganado Dominic Mysterio finalmente. Ha vencido primera al miembro vez. del Salón de la Fama. La victoria es para el equipo de la campeona mundial, Liv Morgan, y su papi, Dirty Dominic. Mira que abrazó tan hermoso. Se dio cuenta. Yo creo que Ay. hay que comenzar a distribuir estampitas de la Virgen Liv para que nos haga milagros a todos. Liv, te doy un año para que me suelte, le está diciendo él. No. Ay, me va a dar algo. Ay, ¡wow! ¡Ahora sí que me da! Esa era la sorpresa de Damian Priest. La mami de las mamis. Se subió la gata a la batea. Ay. Rhea, tómalo con calma. Yo sé que quieres ir a darle 4 pescozones, pero recuerda que le debes 4, 5 o 18 a Marcelo también, que está aquí al lado a mí mío. no me metas. Así que lo vienes a buscar, Ya que te tiene dijo bastante. Santalín. Con la Y le mujer, tengo todos los con chismes, la mujer Rhea. que tiene su Todos los título. chismes. La mujer que tiene su título, eso es más importante. ¿Qué es más importante, recuperar el título o arrancarle los Y títulos ahora, al ¿a otro? dónde te vas ahora, Liv? ¿A dónde? Ay, pero qué ¿por qué novelón, Dominic qué no está novelón, qué corriendo? novelón. Eso es lo que yo quiero saber. Mami, qué alegría verte, ¿verdad? Qué alegría, ¿verdad? Lo agarraron con las manos en la masa. Ay, familia, este triángulo amoroso está a punto de convertirse en una lluvia de dolor para todos los envueltos en él y quién sabe quién más, por favor. Pobre Dom, o qué pobre Dom si se lo ha buscado y lo que le espera a Liv Morgan e incluso a Marcelo Rodríguez, que se ha ganado uno que otro pescozón por las cosas que ha dicho. Digo yo, no me molestaría verlo. Rhea, si estás escuchando. Pero bueno, yo no me lo pierdo por nada del mundo. La acción está que arde, campeonatos en juego. ¿Quién sabe lo que va a pasar de aquí a SummerSlam? Hay tanto en juego. Y recuerda que te tienes que poner al día aquí. No te pierdas un segundo de la acción, pero si te lo pierdes o la quieres volver a ver y analizar, este es tu programa WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo la próxima aquí en tu programa.